cortos que el primero, pero siempre vamos a asociar lo que hemos dicho primero, ¿ah? Esta es la práctica de taxonomía vegetal de laboratorio número 2. Acá vamos a conocer todas las especies que se agrupan dentro de la división pinófita. Recuérdense que la división pinófita es la número 16 según Arthur Cronquist. Después de la 16 tenemos la magnoliófita, que es la número 17. Hemos estado hablando bastante de eso en la clasificación taxonómica que vimos de 11 especies que ustedes ya la han de saber. Entonces vamos a ver cuáles son los caracteres principales de pinófita. Vemos que la división pinófita comprende una gran diversidad de especies. Generalmente, las especies aquí agrupadas son árboles y algunos arbustos. Hierbas aquí casi nunca vemos. Pues en su mayoría son arbóreas y arbustivas. En algunas también ocasiones también se les conoce como gimnospermas o coníferas. Pero ya acá nosotros ya no la tratamos así, porque si se dan cuenta, la terminación fita corresponde a división. En cambio, cuando hablamos de gimnospermas, no estamos haciendo referencia. Gimnospermas se les llamaban porque decían los botánicos que presentaban los óvulos desnudos, y coníferas porque presentaban conos. Pero ellos, cuando empezaron a trabajar la pinófita, únicamente se enfocaban a ver pinos. Entonces, si vemos pinos, sí es cierto, presenta óvulos desnudos en brácteas. Y coníferas, porque sí tienen cono. Así se le llama muchas veces al fruto del pino. Pero eso viene muy común. Entonces vinieron los botánicos posteriores y dijeron, no, aquí vamos a implementar la división pinófita. ¿Por qué? Porque no todas las especies que se agrupan en pinófita van a tener cono, ni van a tener los óvulos desnudos. Ahí vamos a ir viendo que cambia. Entonces, por eso ahora es más amplia la división pinófita y ahí agrupa a todo este tipo de plantas que vamos a ver. Estas generalmente dice que conforman masas boscosas, pero no es así directamente, porque ustedes saben muy bien que muchas de la pinófita son especies ornamentales. Se ven muy bonitas en los parques, en las avenidas, etcétera. Su importancia económica es muy amplia. En Guatemala existe diversidad de especies nativas e introducidas. O sea, también tenemos plantas introducidas. En la mayoría de los casos, nosotros a las introducidas le llamamos exóticas. Exóticas porque
cuando uno introduce una nueva planta a su país es porque la ve muy bonita, muy diferente, muy atractiva. Por eso decimos que es exótica, algo nunca visto, dice uno. Pero ya con el tiempo vamos viendo nosotros que son bastante comunes. Los bosques en la actualidad se mantienen con un aprovechamiento forestal sostenible, con un manejo de plantaciones cada vez más tecnificado. Ya no es como antes. Antes, en la mayoría de casos, cuando se necesitaba madera o lepa, como se le dice, solo vendían los bosques. Yo le vendo un bosque, tiene tanto y tanto. En tanto se lo vende. Ahora ya no es así. Ahora se cultivan las especies forestales. Vemos nosotros que hay rodales. Rodales es un grupo de plantas de la misma especie, generalmente de la misma edad. Entonces dice, yo tengo un rodal de pino y se han tecnificado tanto que van cosechando a escala. Primero empiezan con una sección y luego continúan con la segunda. Pero esta primera que ya cosecharon, o sea que talaron, que es la palabra que se dice cuando se cortan los árboles, talar, pero ellos ya usan cosechar. Luego de talar o cosechar la primera sección, resiembran. Entonces, cuando terminan de cosechar la última, ya están en disposición de regresar a cosechar la inicial. Y así van escalados los tipos de cosecha de las especies forestales. Hay muchas especies forestales muy bonitas. No es como decimos nosotros, que no pasamos del caoba, el conacaste, eh, el pino, el ciprés. No, ahora hay mucha especie forestal que se ha incentivado su cultivo. Por eso ustedes oyen que anteriormente existía el PINFOR, donde INAV daba cierta cota al que mantuviera una plantación. Entonces, la escuela tuvo esa dicha de que le dieron por el PINFOR. En el 2016 se terminó ese programa. Luego, ahorita ya se implementó otro que se llama ProBosque. A las personas que tienen bosque y que lo cuidan, también les dan un incentivo económico, o sea, para mantener el país con bosques, ¿va? Y eso lo vemos nosotros en muchas partes. Es como estaban haciendo muchos ahorita que le decían a algunas personas que les daban 20 quetzales si se querían vacunar. No, no hay que acostumbrarlos, hay que acostumbrarlos a que se ganen y lo hagan por amor a las cosas. Dice caracteres que identifican a las especies de pinófita. Vean cómo vemos nosotros todo esto. Vemos que su hábito de crecimiento es arbóreo o arbustivo. Además dice que son perennifolios o siempre verdes, o sea, evergreen. Decimos evergreen o siempre verdes es lo mismo. Se les llama siempre verdes porque siempre mantienen sus hojas. Si vemos el pino, toda la vida tiene sus hojas. Lucero Carballo, Edgar, Ingeniero, buenas dígame, tardes. ¿cuál es el hábito de crecimiento de la cebolla?
Herbóreo. ¿Cuál es el hábito Herbáceo. de crecimiento de la cebolla? Herbáceo. Herbácea, ¿va? Exacto. Eso es lo que queremos ver, que hayan entendido la clase anterior, porque ya nos enfocamos, ¿qué es un hábito de crecimiento? Porque muchos no lo sabemos y a veces dice hábito de crecimiento y se queda uno en la luna y eso qué es. No, tenemos que ir conociendo todo. Luego vimos acá que pinófita casi solo árboles y arbustos. La raíz. Aquí vemos que hay raíz pivotante y secundarias y todas son leñosas. En cambio, cuando vimos en Magnoliofita, vimos que hay algunas que son raíces adventicias. Aquí pueden haber raíces adventicias, pero en la parte aérea, que no tienen la misma función de absorción y anclaje como es en pinófita. El tallo. El tallo también le llamamos nosotros fuste o tronco. Siempre que vamos a ver nosotros las especies leñosas decimos, vean cómo está ese fuste, cómo está el tronco. Y cuando ya está talado, le llamamos troza, ¿va? Pero en sí es el tallo. Algunas especies presentan en su base extensiones llamadas gambas, contrafuertes o paletas. Ustedes han visto que los árboles generalmente son cilíndricos, donde empieza la base hasta la copa, pero hay algunos que presentan un tipo así como de paletas en su base. A estos son a los que se les llaman contrafuertes. En el caso de la ceiba vemos nosotros que tiene todas esas paletas en su base. Muchos piensan que la planta las desarrolla para sostenerse. No, ese es un carácter porque no todos los árboles van a presentar las gambas contrafuertes o paletas. Por eso es de que eso que nos dicen no viene siendo cierto. Porque ustedes en algunas ocasiones vienen y le cortan el contrafuerte o las paletas y el árbol sigue su crecimiento normal. Bien, ahora vemos el follaje, cómo son sus hojas en las especies de pinófita. Dice que existe una gran diversidad de formas y consistencia. Es cierto, hay mucha pinófita, hay diferentes tipos de hojas que junto con las ramas forman la copa de los árboles. O sea, un árbol está bien definido porque decimos que el tallo, tronco o fuste termina donde empieza la copa. Y la copa son las ramas secundarias que van a aportar follaje, o sea, el conjunto de hojas, flor y fruto. Esa es la diferencia que tenemos nosotros acá. Que ahí se diferencia muy bien el tallo o fuste, donde va a existir la copa de los árboles. Es muy importante conocer la copa de los árboles, porque ese es un carácter que nos sirve a nosotros también para determinar. Aquí a ustedes no se les da los caracteres de las copas de los árboles, porque es extenderse mucho. Pero en dendrología a los forestales sí se les da para cuando ellos determinan las especies arbóreas, ya tienen un carácter típico del árbol. Por ejemplo, ustedes ven la copa del pino, no es igual a la copa de la ceiba.
Ahora vemos las flores. Aunque a ustedes les digan muchas veces que no hay flores, son personas que no conocen. Entonces, si nosotros tenemos la definición de flores cuando decimos que las flores son donde se encuentran los órganos sexuales. Y cuando hablamos de órganos sexuales, nos estamos refiriendo tanto al androceo como al gineceo. Y si vemos nosotros aquí en Pinófita, existe androceo y existe gineceo. Por eso algunos contradicen, no, que no tienen flores. ¿Por qué ellos quieren ver una rosa, una Valparaíso en pino? No, basta con saber uno la definición de lo que es una flor. Por eso dice que generalmente se producen en amentos masculinos y femeninos. Muchas de las especies de pinófita se dice que esas se desarrollan en amentos. ¿Por qué? Porque los amentos masculinos son aquellos que tienen sus estambres o androceo desnudo. Únicamente se protegen con un par de brácteas. Y lo mismo sucede con los amentos femeninos. Si recordamos el término, lo asociamos específicamente a esto. Si se dan cuenta, los conos, que ya son los frutos, presentan brácteas leñosas y dentro de su bráctea presentan dos óvulos que se van a convertir a semillas. Por eso, si nosotros tenemos bien presente el término de amento, no nos complicamos. Uno dice, es que no son amentos, que son conos. Sí, ya cuando llegan a su madurez, se convierten en conos. Pero cono no es un nombre botánico. Botánico es amento, que dice que lo protege las brácteas, ¿no? Y por su sexualidad pueden ser plantas monoicas o dioicas, de acuerdo a la especie. No toda la vida son monoicas o todas son dioicas. Esto es de acuerdo a la especie. Y se da esto por los amentos masculinos y femeninos. Es difícil encontrar una especie con flores perfectas dentro de Pinófita. Los frutos. En la mayoría de especies se les llaman conos o estróbilos. Algunos les llaman piñas a los conos. Nosotros les podemos llamar conos o estróbilos. No hay ningún problema. Pero existe variedad de acuerdo al género. Eso tengan ustedes muy presente, que no solo van a haber conos o estróbilos. De acuerdo a la especie, se han venido nombrando los frutos. Y vamos a ir viendo, y eso nos ayuda a nosotros para separar algunos géneros. Y luego de los géneros, pues entramos a la especie ya con caracteres más específicos. Entonces decimos que los caracteres generales, según el género, presentes en Guatemala. Óigase bien entonces, nadie me vaya a decir de que no se dijo ni que no se sabe. Ustedes, de acuerdo al género o la especie que yo les dé, van a sacar en internet una fotografía donde esté el hábito de crecimiento completo y luego donde esté la flor y el fruto. Eso lo adjuntan ustedes al cuaderno de investigación que me van a presentar. Yo les voy a dar los caracteres
y ustedes lo pueden buscar en internet con Google y sacan la fotografía. Es bastante sencillo porque lastimosamente, como les decía, no estamos en presencial, porque cuando estamos presencial allá en el campus hay de todas las que yo les hablo acá. Y por eso es que nosotros allá en clase salimos a hacer los recorridos. Nos vamos ahí por hortalizas, nos vamos a los viveros, nos vamos al jardín botánico, nos vamos al arboreto, nos vamos a consulados, nos vamos a extensivos. Todo nos lo recorremos nosotros. Y así es como ustedes van conociendo las plantas. Pero en este caso las van a conocer así y con la información que les doy de género, ustedes ya la asocian muy, muy bien. Pueden hacer un hincapié y detenerse a ver la fotografía exactamente si cierra lo que yo les estoy diciendo. Y se van a dar cuenta que generalmente sí, porque la información que yo les tengo a ustedes es bastante seria. Esa información cuesta que la encuentren ustedes en otros documentos, pero yo sí se los presento a ustedes porque ustedes deben de saber muy bien sobre las especies. Y ya saben, como siempre, estoy abierto a escuchar dudas, algunas preguntas. Ya tenemos aquí Abies. Abies presenta hojas simples, lineares. Recordamos cuando decíamos hojas lineares es porque son varias veces el largo que el ancho. Por eso es que se llaman lineares. Tienen de 1 a 3 centímetros de largo por 2 milímetros de ancho. Un envés glauco. Cuando nosotros nos referimos al color glauco, es un verde cenizo. Manden su mente a la hoja del repollo. La hoja del repollo es glauca. Pues así es. Por eso decimos que el envés, o sea, la parte de abajo de la hoja, tiene un color glauco. Y en el haz, que es la parte de arriba, es un color verde oscuro. Hábito, árbol con copa piramidal. Vean, cómo es de típico acá. Prácticamente su copa tiene una forma de pirámide. Tiene una altura aproximada entre 40 a 60 metros de altura. Vean cómo son de altos estos árboles. Conos de 14 a 22 centímetros de largo. Sus escamas son delgadas. Las escamas o brácteas que vaya a tener son leñosas, pero en este caso son delgadas. Por eso es que nosotros rápido diferenciamos. Principalmente acá a la capital traen para la época navideña a vender arbolitos de abies, que es el pinabete. Cortan las ramas y las pegan a manera de darle forma de un árbol. Tiene óvulos desnudos con 2 alas. Vean eso como es de típico. ¿Qué quiere decir? Que se ve como que fuera una ave, digamos así, tiene sus 2 alas y el centro está la semilla y presenta 2 alas. Vean qué característico es esto para aves. Por su sexualidad, es una planta monoica. Cuando hablamos de que es una planta monoica, estamos haciendo referencia que en el mismo árbol o en el mismo pie van a existir por separado tanto las flores masculinas como
las flores femeninas. Por lo tanto, no hay flores perfectas. ¿Va? En una rama van a haber masculinas y en otra rama femeninas. ¿Y cómo determinamos? Porque en una hay pistilos y en otra hay estambres. Entonces, el trabajo que ustedes hacen, pueden buscar la especie Abies guatemalensis. Existen 26 especies de aves, principalmente de ahí de México para Estados Unidos, Canadá, hay bastantes aves. Ahí están las otras especies. Nosotros acá para Guatemala solo tenemos Abies guatemalensis, que anteriormente decía INAHU, especie única en el mundo. No es cierto, jóvenes, porque cuando hablamos nosotros de especie única es porque el género solo tiene una especie, pero en este caso les digo, son aproximadamente 26 especies que tiene Abies, Abies regia y la de nosotros, Abies guatemalenses, etcétera. Entonces van a tratar para conocer bien la planta. Ahora nos vamos a Araucaria. Araucaria son árboles que están arriba de los 30 a 50 metros de altura. Sus hojas son sésiles. Tienen forma de escamas, triangulares, fusiformes. Cuando yo hablo de fusiformes, me refiero al fusil o al cuchillo o la bayoneta que le ponían al fusil antes. De ahí sacaron el término este, porque a la bayoneta, los soldados cuando peleaban en los campos de guerra y se quedaban sin balas, se tenían que enfrentar a pura bayoneta. Y te ponían un cuchillo en la punta. El que lograba matar al otro, enhorabuena. Cosa que ya pasamos de esos primitivos. Nosotros ya somos más diplomáticos, tratamos de arreglar las cosas con palabras, las personas pensantes, ¿va? Y eso es cómo se mantiene la vida. Entonces, esa es la forma fusiforme, forma de cuchillo o de bayoneta. También hay hojas lineares o aciculares. Cuando yo digo que la forma es acicular, me estoy refiriendo a que tiene una forma de aguja. No puedo decir que la hoja de araucaria es acícula. Mentira. Tiene forma de acícula, sí, eso sí es cierto, pero que sea acícula, no. Los frutos están en conos globosos, esos son unos grandes conos que miden de como fueran unas grandes piñas, y de 14 a 20 o más de diámetro. Cada bráctea encierra un óvulo o semilla. Las ramas son verticiladas. Ya recordamos el término de verticilado cuando vimos la filotaxia, que salen varias ramas del mismo punto. O bien pueden estar esparcidas. Algunas veces las ramas se bifurcan. ¿Qué quiere decir? Que se dividen, como que fuera una Y o bien una horqueta. Entonces, nosotros vamos a los tipos. Tenemos el término
que son varias veces el largo que el ancho. ¿Me explico? Si yo tengo una hoja que mide 1 metro y de ancho tiene 10 centímetros, es lineal. Y si tiene forma de acícula, la forma de acícula es una forma de aguja. ¿Conocen las agujas que usan las costureras? Las agujas capoteras. Entonces son uniformes en toda su longitud. ¿Ya? Sí, gracias. Muy bien. Esa es la diferencia cuando trabajen, porque las claves les dicen a ustedes, lineares o en forma, oigan, en forma de acícula, no son aciculares. Lineares tienen que tener la forma de línea. Son términos que a veces uno los puede confundir, pero no hay que confundirlos. Nosotros somos buenos. Los queremos mucho, dice Jennifer, está bien. Bien. Entonces ustedes van a sacar, y se van a dar cuenta acá que tenemos nosotros que aquí cada bráctea va a encerrar una semilla. Por eso aquí ya se quita uno ese término que teníamos nosotros tanto en Abies como en Pinus, que son óvulos desnudos. Aquí no. Aquí la bráctea encierra a la semilla. Por lo tanto, no hay óvulos desnudos. Muchas veces cuando cae, dice, ahí está la semilla. Es cierto que ahí se va a formar la semilla, pero para sacar la semilla tenemos que romper la bráctea, abrirla y a veces ella misma se rompe, ¿va? Llega a su madurez, no es que sea dehiscente, sino que se pudre el tejido y libera la semilla. Araucaria tiene una característica bastante típica, que esa le va a germinar en 8 días nomás. Y tiene que ser bien robusta la semilla para que germine. Ya después no le germina una semilla de esas. Bien. Entonces entendemos bien lo que es las ramas bifurcadas, ¿va? Forman casi en el ápice, se dividen y forman un tipo de Y o bien una horqueta. Por su sexualidad es una planta monoica, es similar al pino, ¿va? Ahí hay amentos masculinos y amentos femeninos también. Son bastante largos, muy bonitos y a veces caen. Nosotros los abrimos o los cortamos y miramos, ahí están todos sus estambres. Entonces conocemos Araucaria. Araucaria tiene esa característica que tiene una altura bastante enorme, ¿no? Por ejemplo, ahí en la escuela tenemos Araucaria Vidbili. Esa Araucaria Vidbili tiene hojas triangulares o fusiformes en forma de escama, pero Araucaria excelsa o heterófila tiene sus hojas en forma de acículas. Esas son bien, tienen en forma de acículas y lineares. Por eso es que le cambiaron el epíteto de Araucaria excelsa. Excelsa le decían porque es muy bella. Esa Araucaria y es enorme. Yo les digo aquí, yo cuando vengo a mi casa desde el puente Belice, observo hasta Palencia unas araucarias que hay ahí, son bien altas. Lo mismo cuando voy para la escuela, ahí desde el Aguilar Batres, yo veo ahí en la colonia Montemaría que hay araucarias, son muy altas y bien se distinguen. Pues
Por eso se le cambió de Araucaria excelsa, que quiere decir muy bella, se le cambió Araucaria heterófila. Hetero quiere decir diferente, fila, hojas, o sea, de hojas diferentes, porque en el tallo principal tiene un tipo de hojas y en las ramas laterales tiene otro tipo de hojas. Por eso le cambiaron, pero yo no veo muy significante eso. A mí me gusta más el nombre excelsa, pero los botánicos así son. Siempre quieren salir adelante. Ya saben que pueden hacer sus preguntas, no se queden con nada de duda, porque hay veces que en los términos a ustedes les han dicho algún término, pero los han engañado. Aquí no se engaña a nadie. Y se le dice la verdad. Bien, ahora vemos el género Zicas. Recuerden, el género es Zicas. El nombre común es Zica. Pues el género Zicas son pequeños árboles no ramificados, es como que fueran palmas. Muchas veces se consideran acaulescentes, principalmente cuando son pequeños, ¿no? Le dice uno a ese, no tiene tallo, su tallo es muy reducido, pero conforme van creciendo, ya emerge el tallo bastante largo. Por ejemplo, allá en casi a la par de la mate que está frente al jardín botánico, hay una zika y que se fue en crecimiento, como que fuera pura palma. Ese sí está bien largo, tiene aproximadamente, yo considero unos 5 metros de altura el tallo. Mientras que esos, si mucho, llegan a 1.5 metros de altura. Pero como ahí está, en la sombra, tiene que buscar la sombra, perdón, tiene que buscar la luz y por eso se ha extendido. Se fue mucho en crecimiento vegetativo. Mientras que las que están en pleno sol, las son pequeñas y fructifican a ese su tamaño. Bien. Entonces decimos acá que no son ramificadas, aproximadamente como que fueran puras palmas se ven. Consideradas acaulescentes. Hojas pinnatifoliadas, espiralmente arregladas, o sea, no pueden ser verticiladas, sino que espiralmente arregladas. Una está más arriba que la otra y así sucesivamente. En el ápice del tallo. Los foliolos son lineares y coriáceos. Esos son hasta bastante agudos. Y como dice, coriáceos tiene la consistencia de cuero. Las flores desarrolladas en el centro del ápice del tallo. Las flores masculinas llamadas microsporófilos. Vean, aquí separamos bien nosotros los microsporófilos porque son masculinas, formando un estróbilo. Vea, aquí forma un estróbilo o amento. Es bien alargado. Yo tengo uno allá en el laboratorio que tiene aproximadamente 50 centímetros de largo. De brácteas leñosas. Llevan los sacos polínicos llamados microsporangios. O sea, soros le llaman ahí todavía. Y las flores femeninas llamadas macro. Generalmente nosotros cuando comparamos los organismos vivos, insectos, plantas, etcétera, siempre el sexo femenino es más grande. Entonces aquí vemos que son macrosporófilos, reunidos en estróbilos también terminales en el ápice al centro del tallo foliáceo. O sea, después de las hojas arribita están las flores femeninas al igual que las flores masculinas.
En los márgenes se forman los óvulos llamados macrosporangios. El fruto es drupacio con una sola semilla de color rojo anaranjado. Esa planta, por su sexualidad, es dioica, de crecimiento lento. Por eso es de que muy bonita cuando, digamos, se siembra como ornamental y en una área donde hay césped y está expuesto al sol. ¿Cómo se ve la diferencia? Qué bonita la planta. De estas plantas había una plantación aquí en Escuintla que exportaban. Eran bastante celosos en el cultivo, porque yo fui a asesorar a algunos de mis estudiantes de PAF y entré y estaba tomando fotos. ¿Y qué si me fueron a decir que no lo hiciera? Porque ahí no había permiso para tomar fotos, pero ya las tenía. Entonces yo me di cuenta del proceso que llevan ahí. Vean qué cuidado que tienen para el cultivo de las secas ahí. Como yo les digo, ya no podemos pensar nada más que una especie arbórea tal, no. Si vieran ahí qué extensión tan grande las que tenían con el cultivo de cicas. Ahí la especie que cultivaban era Cicas revoluta, que es la que más tenemos nosotros acá. Cicas revoluta. Cuando ustedes tomen la fotografía, la adhieran a su cuaderno de investigación, se van a dar cuenta que qué bonitas son esas plantas. Entonces esta es dioica. Quiere decir que una planta es masculina y la otra planta es femenina, pero tiene las mismas características. Lo único que cambia es que una les va a producir el estróbilo masculino y la otra el estróbilo femenino. Ahora vemos tuya. Tuya son árboles o arbustos también siempre verdes, ornamentales, aunque aquí en Guatemala nosotros lo usamos como ornamental, pero en Japón es un árbol maderable, lo cuidan mucho, lo cultivan, porque ahí en Japón hay pocas especies maderables. Cuando vinieron unos japoneses acá a la escuela, fueron a ver y admirados de cuánta especie maderable tenemos, y ellos tienen muy pocas, dice. Entonces, nosotros acá las usamos como ornamentales, son muy bonitas también. Y la diferencia que tenemos entre el ciprés, que es cupresus, es que tuya tiene las ramas aplanadas. Cuando uno ve como que fuera un tipo de alga, sus ramas son aplanadas, recuérdense, ramas aplanadas, no hojas. Muchas veces confundimos, decimos hojas aplanadas, no. Lo que tiene aplanadas son sus ramas. Hojas pequeñas yuxtapuestas. Cuando hablamos de yuxtapuestas, nos referimos que está una encima de la otra. ¿Ah? Y estas tienen forma de escamas. Estas sí son bien pequeñitas y está una sobre otra. Por eso es que vemos nosotros las ramas tanto del ciprés como de tuya, que apenas se ven las hojas, hay que verlas para ver sus caracteres bajo el microscopio estereoscópico. Dice que las flores masculinas en el ápice de las ramas son pequeñas, son globosas y tienen de 3 a 6 pares de estambres. Estas flores masculinas, ustedes las ven cuando está floreciendo como que fueran cabecitas de fósforo en el ápice de todas las ramas. Ahí miramos nosotros cómo se ven de bonitos, se ven bien amarillas. Dice que las flores femeninas tienen una forma
de pequeñas rosetas, puras rositas se ven que están laterales de las ramas. Vean cómo se ven de bonitas, hay que buscarlas bien porque a veces uno no las distingue. Luego, después de la fecundación, se dan los frutos que son esféricos de aproximadamente 1 centímetro de diámetro. A eso se les puede llamar conos, algunos botánicos les llaman conos, pero en la mayoría de los casos se le llama gálbulas, porque eso tenemos nosotros que en ciprés son gálbulas, en tuya también son gálbulas. Esas tienen las semillas de 2 a 5 por cada escama peltada. Vean acá, la escama peltada es aquella que como que fueran sombrías, ¿va? A eso se le llama peltado. Cuando hablamos de hojas peltadas, recuérdense de que no tenían el pedicelo en el margen, sino lo que tenían al centro del limbo de las hojas. Entonces las escamas son así, se ven como fueran puras sombritas. Entonces las semillas aquí son aladas. Eso es un carácter bastante específico, porque tenemos que ver la semilla y tiene alas, a excepción de Thuya orientalis, que es la que más tenemos nosotros allá en la escuela. La Thuya orientalis también tiene un sinónimo de nombre científico, Platycladus orientalis, pero esa la cambió Franco y la primera que vale es la de Linneo. Esta no tiene alas. Comúnmente llamada a la Thuya orientalis se le dice árbol de la vida. Muy bonita. Hay algunas variedades que son algo amarillas y como reflejan con el sol. Como ornamental es muy bonita. Ustedes han ido a los centros comerciales, ven que tienen ahí en los parqueos generalmente, en el centro, ahí tienen bastantes de estas tuyas. Nosotros tenemos allá, yo a la escuela llevé una que me conseguí por ahí, muy bonita, para sembrarla en la escuela, pero como eran bastantes, yo creo que optaron por venderlas y se fueron al mercado. Muy bonita la planta esa. Entonces, no sé si quedó alguna planta por ahí para adornar nuestra escuela. Vale, aquí hay chat. Dice de Gómez todos. No hay necesidad de puntos. Recuérdense de que aquí el aprecio se le tiene a las personas, pero puntos nadie quiere. En los exámenes todos tienen los mismos puntos, entonces. Bien. Entonces, ahora veamos pinos. Aquí es donde quiero yo que sí hagan énfasis. Casi todas las veces cuando hablamos de pinófita, nos encerramos mucho en el género Pinus. Son aproximadamente 280 especies de Pinus. Yo tengo un libro de pinófita. Ahí tengo yo todas las especies de la especie pinófita o coníferas, como le pueden llamar. Hay un sinnúmero de especies. Son libros bastante especializados. Como le digo, esos libros están en inglés, pero son términos técnicos. De uno los aprende ya. Uno aprende a ver un término, ya lo sabe todo, ya puede leer como que estuviera leyendo español. De los pinos dice que son árboles o arbustos. Esto es lo típico, que son resinosos. Aquí tiene dos tipos de hojas. Las hojas primarias
en forma de escamas. Esas son unas hojas así de color ocre. Y las hojas secundarias en forma de aguja, no agua. Bien, entonces, una hoja en forma de aguja. Dígame, López Camey, Kender, Ingeniero, dígame usted, ¿cómo es que le llamamos nosotros a las hojas en forma de aguja? fasciculares. Acículas. La forma de aguja se le llama acícula como término botánico. Pero recuerdes, es forma de aguja, no es que tengan agujas, sino que sus hojas son en forma de aguja. ¿Va? Bien. Y como dice, en fascículos de 1 a 8 hojas protegidas en la base por una vaina compuesta de varias escamas. Entonces, un fascículo quiere decir un manojo, un grupo de hojas, y de acuerdo a la especie puede tener solo una hoja o puede tener hasta 8 hojas. En la mayoría de casos que tenemos nosotros, son de 5 hojas, a excepción de Pinus caribia, que Pinus caribia, el pino petenero o pino caribeño, esa tiene 3 o 4 hojas. Es muy típico conocer ese tipo de pino por el número de hojas que tiene por vaina, o sea, fascículo. Sus flores masculinas en amentos de color amarillo, anaranjado, café o rojo. Esto es de acuerdo a la especie. Esto cómo nos ayuda a nosotros cuando nos dicen, bueno, tiene un color tal y tal, entonces no nos podemos desviar. En el ápice de los brotes foliares, recuérdense que es un brote foliar, es un brote que nos va a producir hojas. Flores femeninas en inflorescencias parecidas a conos solitarios o en grupos. Estas pueden estar a los lados de la rama o pueden estar subterminales en la rama. Han visto pinos que, vamos, hay un solo cono cuando ya madura. Hay unas que tienen 3, otras que tienen 4. Y eso nos diferencia mucho a nosotros para la determinación de especies. Entonces dice que frutos en conos ovados. Ovados tienen forma de huevo, cilíndricos, sabemos bien nosotros, tienen una forma de un cilindro, o globosos, forma de globo. Si ven ustedes, que las descripciones son bastante puesto por escamas leñosas. El cono va a tener escamas leñosas, por eso dice que aquí sí existen óvulos desnudos, espiralmente arregladas. Esas escamas, muchos le llaman escamas leñosas, o bien otros le llaman brácteas. Cada escama con una parte apical engrosada llamado apófisis. Ustedes ven que arriba en el, ¿cómo se llama? En el ápice de la bráctea va a tener un engrosamiento. Es como que fuera un rombo. La forma de rombo tiene el engrosamiento
de la apófisis. Y una protuberancia o la espina que tiene en la parte del centro se llama umbo. Esto es muy importante cuando hablamos nosotros del umbo, porque también nos refiere mucho las claves botánicas. Nos dice apófisis en forma D. Entonces tenemos que ver que tenga esa forma. Ponga que les dicen circular, triangular, etcétera. Tiene que tener esa forma para ser la especie que estamos viendo nosotros. Si es así, estamos en lo cierto. De lo contrario, estamos equivocados en las especies. Y luego nos dice el umbo. El umbo a veces nos dice las dimensiones. Nos dice que son agudos, son obtusos y tiene 1, 2 milímetros. Luego dice con un apéndice en forma de cuerno o mucrón. Ese apéndice que va a tener en el centro es la espinita que tiene, como dice, de forma de cuerno o mucrón. Cada escama, óigase, cada escama ventralmente, o sea, del lado interno, nosotros vamos a reconocer cuando veamos hojas, brácteas, etcétera, en la parte ventral y la parte de adentro. Por ejemplo, nosotros del lado donde tenemos el ombligo es ventral. La parte dorsal es la espalda. Así se ve tanto en frutos como en hojas. Vamos a reconocer muy bien estos términos para que después no nos vayamos a confundir. Cada escama ventralmente con 2 óvulos o semillas. Sin alas. Es otro carácter bien típico, porque si nos dicen que tal especie de Pinus, por decirles así, Pinus maximinoi, presenta ala y nos dan las dimensiones también, pero puede ser que otro nos diga sin alas, no tiene que tener las alas. Entonces dice que esas plantas, por su sexualidad, son monoicas. Estoy teniendo ya bien claro todos estos términos, nosotros enfocamos bien cada género. Yo le pregunto a García Concagua. Sí, ingeniero. Vivian, dígame usted, ¿cuáles son esas plantas que por su sexualidad son monoicas? Son las que tienen solo un género en su planta, o sea, ya sea gineceo o androceo. Son plantas que tienen gineceo o androceo. No, o sea, que presentan solo uno, ya sea gineceo o androceo. Ah, bien, sus flores van a presentar ya sea gineceo o androceo en la misma planta, ¿verdad? Así estamos bien claros, porque tienen los 2 tipos de flores, pero una masculina y una femenina. No una, sino que varias, ¿va? O bien, como dice usted, que ya sea que tenga gineceo o que tenga androceo, pero nunca van a ser flores perfectas, ¿va? Ah, qué bonito ahora. Y es parte de lo que me tienen que hacer ustedes, porque ustedes van a ver las especies, como les digo, van a sacar en internet, lo ponen en su cuaderno y van a estar dispuestos entonces para
hacer su clave botánica. Vean qué fácil está, y por eso yo les digo, no es difícil trabajar las claves, ni la taxonomía. Es tan sencillo que ustedes se lo aprenden ya. Entonces, como veíamos en las claves anteriores de Magnoliopsida, aquí vemos una clave de Pinófita. Tengo aquí la primera entrada que me dice a mí, hojas pinnaticompuestas con foliolos coriáceos o membranosos. Y la otra me dice hojas simples de diferentes formas. Entonces, quiere decir que en el primer grupo únicamente me va a agrupar las que tengan hojas pinnaticompuestas. Bien, aquí. Está bien. Voy a poner pilas, dice. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo sé que son hojas pinnaticompuestas, voy a buscar que tiene foliolos coriáceos o lineares. Eso lo vimos en la descripción de Cicas. Entonces, me manda a la familia Cicadaceae, porque estamos hablando claves dicotómicas para las familias de Pinófita presentes en Guatemala. Aquí tengo que ver yo que esta familia pertenezca a la división Pinófita. Ya la describimos, entonces decimos nosotros Cicadaceae. Luego me dice foliolos amplios. Recuérdense, aquí son lineares y aquí son amplios. Aquí son coriáceos y aquí son membranosos. Ya es otra especie, pero tiene que tener hojas pinnaticompuestas. Entonces nos vamos acá y vemos que es la familia Samiaceae. Cabal, separamos estas dos familias, que las dos son de la división Pinófita, pero se diferencian por sus hojas. Ahora tenemos con hojas simples. Aquí sí vamos a ver que hay bastantes familias. Entonces decimos hojas flaveladas en forma de abanico, lobuladas. Nos vamos y decimos que es Jingoaceae, donde está el Ginkgo biloba. Cabal, porque tiene las hojas flaveladas. Pero aquí me dice hojas no lobuladas. Aquí eran lobuladas. Ya no puedo meter otra que tenga hojas lobuladas aquí. Aquí ya no hay lobuladas. No en forma de abanico. Tampoco tienen que tener la forma de abanico. Te quiere decir que solo una tenía esa forma de abanico, que era Jingoaceae. Entonces, como son no lobuladas, busco yo óvulos no desnudos contra óvulos desnudos. Vean cómo vimos aquí de claro que los óvulos no desnudos quiere decir que prácticamente están formando un ovario. Entonces dice frutos drupáceos. Si recordamos nosotros, cuando hablábamos del fruto del durazno es una drupa, pero si hablábamos del mango es drupáceo. ¿Por qué? Endocarpo óseo o duro. Entonces, como tiene todos los caracteres, se le dice drupáceo. No se le dice drupa. Drupa se le dice como a la ciruela, el nance, el albaricoque, porque esos sí tienen su endocarpio
óseo, o sea, de hueso. Por eso es que a esas frutas les llaman frutas de hueso. Entonces vemos que tiene hojas lineares, además, su fruto es drupacio, y nos dice podocarpáceo. No están desnudos. Entonces la otra entrada me va a decir acá, hojas dentadas o fusiformes. Entonces me acuerdo yo, vimos que me estaban hablando de araucaria, que eran piñas. Un fusiforme, forma de fusil. Ya sé esta, cual me dijeron. Araucariaceae. Cabal. Entonces me cayó. Además que el óvulo lo tenía encerrado en una bráctea. Cabal. Ahora, aquí me dijeron óvulos desnudos. Entonces digo yo, hojas pequeñas en forma de escama. Ya me acordé yo. Esas estaban dentro de la familia Cupressaceae, donde está tuya, está Cupressus, está Juniperus. Entonces, cabal me cae a mí, que es la familia Cupressaceae, la familia del ciprés. Solo veo el ciprés y veo sus hojitas. Principalmente las veo bajo el estéreo, pero las puedo ver en el campo también. Ahora me dice acá, diga, exacto, ya se va a cortar. Voy a respirar. Bien. Entonces continuamos con nuestra clave, ¿verdad? Así ya nos dicen los desnudos. ¿Qué quiere decir? Que nada más nos están cubriendo unas brácteas. Y cuando estas brácteas abren, entonces Las brácteas. nos damos cuenta nosotros que quedan expuestos. No. Eso no es stone. Eso son stones. Y no son las brácteas. Misa, tu micro. Misa, Hojitas de los pinos. Víctor Misa. Misa, tu micro. Misa. Llaman brácteas. También se llaman brácteas a las hojas protectoras de Víctor Misa, tu micro. Misa, tu micro. Aquí me doy cuenta de todas sus intimidades de ustedes. Hombre. Bien, entonces vemos acá que va a presentar hojas pequeñas en forma de escama. Decíamos la familia Cupressaceae. La familia Cupressaceae, como les digo, el género típico de acá es Cupressus. En esta tuya está Juniperus. Entonces, viendo esos ejemplos, nosotros ya podemos asociarlos en el campo. Ahora nos dice hojas más largas, lineares o en forma de aguja. Como yo les digo, la forma de aguja es la acícula. Pero ellos aquí dicen forma de aguja. Entonces, si nos encerramos bien, entonces digo primero, como dice, más lineares. Hojas lineares de 1 a 2 centímetros de largo. Las medimos y nuestras hojas son bastante pequeñas. Entonces vemos que es la familia Taxodiaceae. Cerramos bien la familia Taxodiaceae nosotros y
Luego nos vamos a la otra entrada y nos dice hojas en forma de aguja o acícula. Ya habíamos descrito esto. Cabal nos cae en la familia Pinaceae. Pinaceae casi solo tiene de ese tipo de hojas. Hay un género, es el Pero, género, diga, disculpa, hay un compañero en sala de espera. hay compañeros en sala de espera. Jorge Roche, tu micrófono también. Vamos a ver. En la sala de espera. Solo Mérida estaba por ahí. Bueno, ya ingresó. Entonces, les digo Pinus, es una gran cantidad de especies de Pinus, aproximadamente 270, 280, y que otras más hayan incluido. Pero también tiene el género Picea. Entonces, ahí nosotros nos vamos a ir orientando bien con la clave. Vean, las claves son muy importantes para trabajar. Y como yo les digo, aquí nos dice claves dicotómicas para las familias de Pinófita. Entonces sacamos todas las familias que están en Pinófita presentes en Guatemala. Ahí las tenemos entonces. Ahora nos vamos para la clasificación taxonómica. Aquí varía un poco de acuerdo a Magnoliopsida. Se dice las especies en la división pinófita se clasifican tomando en consideración que existen dos taxas o grupos claramente diferenciados. Aquí vamos a ver dos grupos bien diferenciados de la copa. Tenemos dos subdivisiones, vean, coniferofitina y cicadofitina. Esas las vamos a ver que nos separan bastante bien. Es como que fueran masculinos y femeninos. Vieran qué fácil entonces. Decimos que coniferofitina agrupa taxonómicamente todas aquellas especies con hábito de crecimiento arbóreo. Vean que desde ahí nos empezó a separar. De fuste, ya saben que el fuste, tronco o tallo es lo mismo. Bien diferenciado de la copa. Ah, qué bien. Vamos a ver nosotros. La copa conformada por ramas, hojas, flores y frutos, que en su mayoría son hojas simples. Aquí hay otro carácter muy bien que nos separa de diferentes formas de acuerdo a el género. Cada género va a tener diferente tipo de hoja. Y la otra subdivisión que es cicadofitina. Recuerden aquí la división se va a terminar en fitina porque es subdivisión. Entonces la cicadofitina dice que aquí se agrupan todas aquellas especies con hábito de crecimiento acaulescente, como que no tuvieran tallo, ¿va? Y ahí le echamos el ojo a cuáles están ahí. O bien de tipo arbustivo acaulescente, con hojas generalmente pinaticompuestas. Aquí ya son compuestas las hojas con foliolos amplios o lineares. Las hojas desarrolladas en verticilos apicales. Por eso tienen mucha apariencia con las subclases.
Entonces, aquí vemos ya la clasificación taxonómica. ¿Qué quiere decir? Que todos los pinos, lo único que nos va a cambiar va a ser en el epíteto específico, o sea, para formar la especie. Porque de ahí todos los agrupamos aquí. Vean, ese es aún más sencillo que los anteriores. Digo, todos los pinos que le digo, esa gran cantidad de pinos que tenemos, reino vegetal, subreino embriobionta, división pinófita, subdivisión coniferofitina, y algunos la ponen en Pinicae, pero Pinicae no, porque si vimos la subdivisión termina en fitina. Entonces, esos otros también la incluyen como Pinicae, pero para nosotros es coniferofitina. Clase Pinatae, es otra terminación. Subclase Pinidae. Orden volvió. Pinales. Familia también volvió. Pinace. Género, como le digo, que no tiene reglas de terminación. Pinus. Especie Pinus caribia. Entonces yo les digo acá, ustedes aquí pueden, supónganse quieren dar la clasificación taxonómica de Pinus maximinui, ya tienen este patrón, solo al final le ponen Pinus maximinui. ¿Quién poner Pinus ocarpa? Pinus ocarpa. Pinus montezuma, Pinus montezuma. Pinus ayacahuite, Pinus ayacahuite, etcétera. Cualquier especie de pinus ya solo usan este patrón para dar la clasificación taxonómica de los pinos. Vean qué sencillos entonces. Cristel levantó la mano, diga. ¿Cómo así? Disculpe, no sé si puede volver a explicar lo de arriba. Esta diapositiva en la que están presentando. ¿Cuál? ¿Qué deseas saber? Es que está explicando algo sobre que siempre íbamos a clasificarla de esta manera. Exacto. Vea como aquí lo único que nos está cambiando es el epíteto específico. Porque como les decía, hay aproximadamente de 270 a 280 especies de pinos. Si yo quiero clasificar el pino de ocote, porque en los pinos casi todos tienen el mismo nombre común, pero yo tengo la planta. Entonces, pongo todas estas categorías taxonómicas iguales. Aquí ya no cambio. Hasta aquí. Si tengo el pino ocote, digo Pinus ocarpa. Aquí ya incluyo Pinus ocarpa nada más. Lo demás es igual. Pinus maximinoi, lo mismo. ¿Va? Solo me va a cambiar esto. O sea, si yo cargo esta mi tablita, solo la saco, deme la clasificación taxonómica de el pino, pino blanco, le dicen a este. Que es Pinus montezuma. Se escribe Montezumae. Entonces vengo yo y saco mi tablita, todo esto es igual. Hasta aquí le cambio. Pinus montezuma. ¿Va? Pinus ayacahuite, que son los pinos que tenemos nosotros aquí en Guatemala. Entonces, bien sencillo la clasificación para ellos. Solo incluyo todo esto igual y hasta aquí me cambio. Es más sencillo que una especie de Magnoleopsida. ¿Va? ¿Ya? Se dio cuenta que es bastante sencillo. Yo les pido la clasificación taxonómica por decirles a ustedes de Pinus ayacahuite, sacan todo esto. Solo esto lo cambiaría. Eso es lo sencillo de esta.
Ahora vamos a ver una de cicadofitina. ¿Se recuerdan que mencionamos de estas? De la cica, que son plantas adolescentes. Usted me dice, deme la clasificación taxonómica de cica. Con gusto le digo yo, aquí está. Reino vegetal, subreino embriobionta, división pinófita, subclase cicadofitina, subdivisión cicadofitina, clase Cicadatae, orden Cicadales, familia Cicadaceae, género Cicas, especie Cicas revoluta. Aquí nada más cambian otros géneros que hayan. Digamos, está Zamia. Es todo lo mismo, desde aquí Cicadaceae hasta arriba, y solo me cambia aquí género Zamia. Y la especie que tenemos, hay una que tenemos allá en la escuela, que es Zamia furfuraceae. Zamia furfuraceae, aquí solo cambiamos acá género. Zamia furfuraceae, también tenemos la Zamia ceratozamia aquí en Guatemala. Solo eso cambiamos. Y así de sencillo llegan ustedes a la clasificación de dos subdivisiones de la división pinófita. Vean qué sencillo aquí. Solo aquí me cambió y me pasó para el otro lado. Es como hacíamos la clase Liliópsida y la clase Magnoliópsida. Pues así viene siendo lo mismo. Entonces, ahora vamos a conocer la descripción botánica del pino caribia. Vea, tiene sinónimos como Pinus bahamensis. Ese de seguro lo colectó Grisser en las Bahamas. Luego le pusieron Pinus covensis. La conocieron en Cuba. Dijeron, esta es. Luego, en Honduras dijeron, ese botánico llegó, dijo, le voy a poner Pinus hondurensis porque no la he visto en ningún lado. Momento, le dijeron, esa es Pinus. Entonces, el que tiene el mérito es Pinus caribia, porque ese es del Caribe. Aquí en Guatemala se da muy, muy bien, principalmente en el Petén. Por eso le dicen pino petenero, pero también estamos viendo de que no podemos como los cubanos, los hondureños, los de las Bahamas. Nosotros respetamos acá y por eso decimos todavía Caribia, porque hubiéramos puesto Pinus guatemalensis. No, señor, respetamos a Morelet, que es el que determinó en el Caribe, y le puso Pinus caribia. Recuérdense cómo pronuncio yo. Yo no digo caribaea, sino que es Pinus caribia. Bien, entonces sigo leyendo yo y me dice aquí, pino petenero, pino caribeño, pino cubano, pino hondurensis, pino blanco, pino de ocote, pino colorado, ocote, y en otro idioma maya, sachas. ¿Alguien lo conoce? Yo no lo conozco, porque me cuesta algunos nombres de esos, pero sí ahí dice sachas. Vean cómo es importante eso, la flora de Guatemala, porque muchos nombres comunes también los tienen en lenguas. Por eso cuando uno está trabajando una especie, también le ayuda mucho el nombre común, principalmente con esta gente que es de ahí del campo y le dicen, no, esa es tal cosa. Lo busca uno en la flora
y si ve que todos los caracteres son los mismos de la planta, cabal, decimos nosotros, es tal especie. Entonces decimos acá, vean, esta es una descripción botánica perfecta. Dice, árbol de 15 a 30 metros hasta 45 de altura. Muy bien, lo medimos aproximadamente. Nosotros en dendrología trabajamos estas mediciones con la pistola AGA. La pistola AGA nos sirve a nosotros en dendrología. Vean, ahí tenemos, es parte de nosotros, aparte de la taxonomía, tomamos dimensiones. La copa, ¿se dan cuenta por qué les decía yo que es importante? Copa cónica, tiene forma de cono, irregular. Luego la corteza gruesa, gris rojiza, profundamente fisurada, tiene que tener muchos canales dentro de las escamas. Hay un calibrador francés que se utiliza para medir el grosor de las cortezas. Bien, ya pasé yo la corteza y me paso a otro. Ramas. Usualmente grandes y extendidas. Vemos el árbol así. Ahí. Brotes jóvenes. Primeramente café anaranjados y posteriormente cafés. Cabal. Yemas cilíndricas angostándose hacia el ápice. O sea, las yemas pueden ser anchas en la base, pero hacia la punta se ponen más angostas. Hojas aciculares, o sea, en forma de acícula, principalmente 3, lo que les decía. Rara vez 2, 4 o 5, puede variar por fascículo, o sea, por grupo que lo abraza una vaina, que caen durante el segundo año. Color verde oscuro, lustrosas o brillantes, de 15 a 25 centímetros de largo. Vean el largo de estas hojas. Márgenes aserrados. Eso lo alcanzamos a ver en el estéreo. Vemos que parecen sierritas. Ahora veamos bandas de estomas. Aquí los estomas no están dispersos. En el género Pinus están alineados. Por eso dice bandas, o sea, líneas de estomas en todos los lados. Generalmente las hojas de pino tienen 3 lados. Por eso ellos dicen que en todos los lados, porque no en todas las especies van a tener en todos los lados. Ahora, óigase bien, conductos resiníferos, medios o casi así. Para ver los conductos resiníferos, tenemos que cortar la hoja transversalmente y vista al microscopio vemos unos agujeros que son los conductos resiníferos. Vainas de 12 a 18 milímetros de largo. Recuérdense que las vainas son las que van a envolver el fascículo de hojas. Conos, estos son los que más que todo se le llaman frutos. Conos en cortos pedúnculos. ¿Por qué pedúnculos? Porque prácticamente un cono es una inflorescencia, porque cada uno es un amento y cada amento va a encerrar flores desnudas, únicamente protegidas por brácteas. Dice que son subterminales.
reflexos. Reflexos quiere decir que se doblan, no son cónicos exactamente, sino que se doblan. Son ovados o cónicos. Tienen forma de huevo o de cono, de 5 a 10 centímetros de largo y de 2.5 a 3.5 centímetros de diámetro. Yo creo que aquí el diámetro me cambia. Sí, se eliminó Jaime, está aquí. Bien. A menudo, dejando unas pocas brácteas basales en la rama cuando estos caen. Vean que son carácter que también vamos a verlos. Al caer el cono va a dejar unas brácteas en la rama. Apófisis, ya vimos que es el apófisis de la bráctea, café rojizo, abultada, terminando en una diminuta espina. Eso tenemos que ver que punce. Semillas triangulares, negras, aproximadamente de 6 milímetros de largo. Alas, quiere decir que esta semilla sí presenta alas, aproximadamente de 5.5 centímetros de largo. Vean, como yo les decía, un descriptor botánico cierra todo y empieza desde el hábito de crecimiento hasta llegar a la semilla. O sea, todos estos caracteres tiene Pinus caribia. Y así es como ustedes deben trabajar sus descriptores. Ya con el descriptor ustedes pueden hacer su clave ya libremente. Entonces, como les decía, ustedes me tienen que presentar las fotografías en su cuaderno. ¿Y qué más sencillo que esto? Vean, ¿cómo logro ver yo exactamente ahí el hábito de crecimiento de Pinus caribe? Como la corteza, yo lo conozco bastante bien, solo viendo la corteza, porque las escamas que son estas tienen formas rectangulares y eso como me orienta a mí. Y más que todo, las hojas, ¿va? Las hojas que son 3 por escama. Y cuando hago mis cortes transversales para ver los canales resiníferos, todavía más fácil. Este estaba en el jardín botánico, pero no sé, resultó cayéndose. No sé ni quién ni puedo culpar a nadie. ¿Ah? Vean qué bonito, por lo menos logré tomar una fotografía de antes cuando estaba exactamente muy bonita esa especie. Bien, entonces conocemos bien y eso es lo que ustedes van a hacer, solo que aquí van a hacer de frutos. Tenemos el hábito de crecimiento para que vayamos conociendo más. Veamos acá cómo son las flores femeninas acá y las flores masculinas aquí en el centro. Pues se le dicen amentos. Ahorita están bien crecidos y desarrollados los conos. Ahí lo vemos bien típico. Si vemos aquí una de estas, generalmente para la época navideña vemos mucho esto ya. Estas son las brácteas leñosas y aquí adentro, en la parte ventral, van a tener 2 semillas aladas. Aquí van a tener los esporangios dentro de cada, los esporangios de polen. Vamos conociendo bien, aquí todavía como es un brote, tiene sus hojas bastante jóvenes, pequeñas.
Entonces no se nos pierde a nosotros de vista el pino no lo podemos desconocer. Entonces acá tengo la descripción de Cicas revoluta. Schumbergi fue el que describió Cicas revoluta. Recuerden que aquí no se pone Cicas, sino que pone Cicas. Árbol muy común en Guatemala, en todo lado lo vemos, muy hermoso, ornamentando parques y jardines en Guatemala, Antigua, Cobán, Retaluleu, Mazatenango, etcétera. Ese lo he visto yo en muchas partes. Te dice tronco de plantas adultas, algunas veces alcanzan hasta 8 metros de altura, pero usualmente más bajos, aproximadamente 1 metro de altura, ya florecen. Esos altos se ven muy feos, los de 1 metro son muy bonitos. Tallo grueso, subanulado, o sea que tiene pocos anillos. Las cicatrices de las hojas rómbicas. El peciolo como queda, deja una parte, tiene una forma de rombo. Rombo a cuadrangular. Hojas a menudo muy numerosas, naciendo en el ápice del tallo, aproximadamente las hojas de 75 centímetros de largo. Persistentes. Entonces nos dice acá que inicialmente son peludas, ¿va? Tomentoso quiere decir que son bien peludas y glabras en la madurez. Ya en su desarrollo van botando los pelos y en la madurez ya no tienen pelos. Los peciolos espinosos, eso es típico. Si vemos donde empieza la hoja, el peciolo tiene muchas espinas. Foliolos acerca o aproximadamente 125 pares, de 9 a 18 centímetros de largo, por 5 a 6 milímetros de ancho. Vean cómo son los foliolos. Estróbilos estaminados cilíndricos u ovoides, de 8 a 40 centímetros de largo y de 1.5 a 10 centímetros de ancho. Ahora terminamos de hablar de esos y hablamos que las semillas son amarillo anaranjado, cubiertas con un denso tomento. Eso es al principio también, porque ya después botan toda esa pubescencia de 1.5 a 3.5 centímetros de largo. Prácticamente estas que le llaman semilla es el fruto, es un fruto drupáceo, porque nosotros le quitamos el exocarpo y nos queda la semilla interna. Bien, jóvenes, esta es la Cicas revoluta. Esta es una planta femenina. Ustedes ven, aquí están los frutos y son bien bajitas. Por eso es una planta, como dijimos anteriormente, dioica. Bien, jóvenes. Entonces, hasta aquí está la parte teórica del laboratorio. La práctica ustedes las van a hacer de acuerdo a la información que recopilen
Ya se les dieron los géneros, pueden buscar una especie para cada género y mostrarla. Así las conocen. Pregunto si tienen alguna duda, jóvenes. Si no tienen duda, pues derechito al campo o a buscar la información que les corresponde. Vean, ahorita se los voy a dar a ustedes y ustedes tienen el grupo número 1. ¿Va? El grupo número 1 tiene 18. Me va a trabajar sobre especies forestales maderables. Óigase bien, especies forestales pero maderables. Ya. El grupo número 2 me va a trabajar sobre especies arbóreas. Óigase bien, arbóreas frutales. No tienen que entrar hierbas. ¿Ya? Sobre frutales, arbóreas, el grupo 2B. Y sobre especies forestales maderables, el grupo 2A. ¿Estamos? La exposición va a durar, vamos a darle un tiempo de 1 hora nomás. Exacto, lo mismo. La metodología es la misma. Inge, una pregunta, ¿qué debemos de investigar de esas especies? Disculpe. Lo mismo, su forma de cultivo, son cultivadas si hay especies y principalmente la madera. Recuérdense de que la madera es un caso típico para cada especie. Hay xilotecas donde pueden tomarles fotos para ver la calidad de cada madera y en qué se usa la madera, su precio, qué maderas son más finas. Por ejemplo, si comparamos el rosul con el pino es demasiado caro en relación al pino. ¿Cómo se cultiva? Pero más que todo específico para Guatemala. ¿Ya? Y de frutales, sí, hay un mundo de plantas, cómo se cultivan, cuáles son las más apreciadas, etcétera. Siempre recuérdense que van a llevar su introducción, sus objetivos, su metodología, sus resultados, ¿va? Sus conclusiones y además van a poner sus recomendaciones. Recuérdense que en el laboratorio número 1 teníamos todos esos incisos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Alguien más que quiera hacer otra observación? Porque de lo contrario, hasta aquí llegamos. Ya casi 1 minuto y medio nos queda. ¿Me pueden? ¿Ya? ¿Todo claro? Pues pasen feliz tarde. Cualquier duda me comunican. Que la pasen bien.